los diablos nunca he visto que los avergüencen. A los que avergüenza el adversario, y lo he visto varias veces, es a los que caminan en soberbia, haciendo el daño, y habiéndoles llamado la atención, no lo reconocen y se dicen espirituales. Entonces los diablos los han sacado a flote y han quedado avergonzados. Por eso se está hablando de la armadura, ¿no? Aunque el texto de Efesios 6 no se refiere específicamente a una liberación, pero entra la liberación también. Se refiere pues a la guerra en general, y pues el tema es amplio, ¿no? Cambio. Pastor, siempre tocamos la parte teológica, creo que vamos a hacer ahora un uno y uno. ¿Cómo se ha manifestado estos dos caracteres de la armadura? Sé que la armadura es mucho más amplia, pero decía algo recién de que hay personas que han quedado avergonzadas por los espíritus o por los demonios. ¿Cómo es esto en el área práctica? ¿Podría recordar alguna anécdota que le haya ocurrido de cambio? Sí, profesor, tengo varias anécdotas, le voy a hablar una un poquito así grave. Recuerda aquella anécdota o aquel caso que fue uno de los primeros que tuve, donde oramos por una bruja, o una aprendiz de bruja, tenía 6 meses practicando la brujería y quedó endemoniada porque al tratar de deshacer conjuros de brujas más poderosas, pues ella quedó endemoniada con 3 o 4 espíritus malos. Anduvo desnuda un día hasta que la atraparon los hombres del ejido, le llamaron a los parientes, etcétera. Nos tocó orar por ella. Yo era un muchacho entonces, tenía 17 años, pero estaba esforzándome, ¿no? Le había dado toda mi vida a Cristo, y mi pastor pues era un buen hombre, un hombre honesto, pero tenía pues algunas fallas, ¿no?, de carácter. Y estaba ahí también un pastor invitado en la casa de mi pastor de Estados Unidos, y él amaba el dinero. Se le conocía pues ese aspecto, ¿no? Y yo los llamé porque yo no, aunque mi padre había echado muchos demonios, era la primera vez que yo estaba solo. Entonces yo llamé a mi pastor y trajo al otro pastor, y cuando entraron ellos dos, primero mi pastor quiso orar, y el espíritu malo le refirió unas cosas íntimas de los antojos de él, pues las debilidades de pensamientos y cosas que él no había querido abandonar, a la par que le mostraba las piernas, o sea, se subió la falda a la señora, y pues no era ella, pues era el diablo, con una voz muy fea diciéndole, pues aquí está, mira lo que tú. Entonces mi pastor 5 humildemente en el altar, y empezó a pedir perdón por su falla, ¿no? Al otro le dijo que era un avaro y que egoísta, y bueno, pues ya tuve yo que hacerles frente, y gracias a Dios que a mí no me acusó, aunque yo no era perfecto, pero probablemente, hermanos y amigos, el Señor le llama la atención a los siervos y siervas de Dios 1 vez, 2 veces, 3 veces. Yo le he dado tiempo que se arrepienta, dice ahí, no se ha querido arrepentir, y hay unos pasos que se siguen, ¿no? Y el Señor permitió esta escena un tanto bochornosa, pero que fue para bien, porque los hombres rectificaron el camino. Entonces ahí vemos que faltaba verdad, faltaba honestidad, faltaba un poco de justicia, ¿no? Es solamente aplicando lo que dice Efesios 6 a un caso específico de liberación. Cambio.
Qué interesante, ¿no? Por eso será de que hay un solo capítulo donde hay una charla entre Jesucristo y los demonios, y el resto automáticamente les ordenaba que callasen. Tienen que callar los demonios inmediatamente si se ordena que se callen. ¿Qué cambio? Sí, profesor, a menos que el Señor los esté avergonzando. Hay espíritus que no debieran hablar, pero hay veces que los espíritus del mal empiezan a literalmente vomitar toda la información sobre la persona, sobre lo que hizo. Incluso muchos de ellos empiezan a decir el destino que les espera, ¿no? Pero siempre yo he observado que hay ángeles alrededor. Yo no los veo a los ángeles, pero ellos mismos han dicho, si no fuera por este apoyo que tienes alrededor, otra cosa sería. Como que el Señor los exhibe a veces. Entonces me tocó un caso de un espíritu muy maligno, que nada más vino a evidenciarse y dijo que a las 3 de la mañana salía, y efectivamente a esa hora la dejó a la mujer, y escuchamos cosas tremendas ahí, ¿no? Pero en detrimento del reino de las tinieblas. Entonces creo que hay algunas operaciones así, pero todo va a depender de lo que diga el Espíritu Santo. Cambio. Qué interesante, pastor, qué interesante el área práctica de esto, ¿no? Vamos al versículo 15 de este capítulo 6 de la carta de Efesios. Ya hemos visto, es necesario ceñida la cintura, es un cinturón y cubre la cintura con la verdad, vestido con una coraza de justicia, siendo una persona justa, primeramente justificado por Dios. Esto es importante entenderlo, pastor Gamaliel, antes de abandonar este texto. Vestido con la coraza de justicia. Está claro que la coraza, más allá que al soldado, le da una protección, le da un peso extra que lo hace más pesado de zona y puede así abalanzarse sobre los enemigos. ¿Recuerda aquel caso en el libro de los Hechos de un par de personas que quisieron echar afuera unos demonios y recibieron una paliza terrible por los demonios? La Biblia lo relata. Consecuencias, pastor, de no haber estado en verdad y mucho menos en justicia, porque acá no había justificación de parte de Dios. Cambio. Sí, fueron totalmente desconocidos, profe, los hijos de Seba. Eran 7 hijos. Escuché a un comentarista decir, Jesús echó fuera 7 demonios, un solo hombre echó 7 demonios, y acá un solo demonio avergonzó 7 hombres. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. O sea, eran irredentos, no estaban redimidos, no había verdad y no estaban justificados, no eran hijos de Dios. Entonces nada tenían que estar haciendo, invocando el nombre de Jesús. Y no tenían ese peso, profesor. Me gustó la aplicación. No tenían la armadura para protegerse y atacar al adversario. Cambio. Está bien que las Escrituras nos habla de verdad como Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vuelvo al mismo principio, ¿no? Ceñido vuestros lomos con la verdad. Realmente que estemos en Cristo, alineados con Dios, ceñidos con Dios, y en doble sentido, ¿no? Que seamos honestos delante de Dios y que lo segundo sea Cristo lo que nos esté ciñendo, y después vestido con la coraza de justicia. Siempre es como bastante cíclico y autorredundante la palabra de Dios en todos los sentidos y las explicaciones que podemos dar, ¿no es cierto? Pero nos da un sentido de seguridad. Esto es el sentido de ser un cristiano. Entendamos de que hay cosas que nosotros debemos estar bien delante de Dios, pero es una obra de gracia, es una obra de Dios, y es la redención divina, es la autoridad que nos da a nosotros para poder enfrentar estas cosas. Sin esa aplicación, sin esa investidura, sin ese nuevo nacimiento, estamos claros de que jamás una persona
podrá ser por sus propios méritos una buena persona, aunque en toda la verdad que ya que quiere ser una persona honesta, no le alcanza, porque esa verdad no es una verdad otorgada por Dios como que es Cristo en nuestras vidas, y por más que una persona quiera ser justa, quiera ser buena, no va a alcanzar a ser lo suficientemente justa, porque nuestra justificación es un regalo. La gracia en plenitud, pastor, en este versículo 14. Dicho esto, nos introducimos al versículo 15. ¿Qué le parece? Cambio. Correcto, profesor, sí, hay que avanzar aquí en la armadura. Los hijos de Seba dijeron, te reprendo, te conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Mire qué desconocimiento, ¿no? El que usa el nombre de Jesús es porque está en Cristo y es nueva criatura, si no, no puede usar el nombre de Jesús. Entonces, menos contra los demonios, ¿no? Lo podrá usar para invocarlo para salvación, pero no en la guerra espiritual. Adelante, profesor, cambio. Pastor Gamaliel, no puedo dejar la pregunta en el aire, la tengo que hacer. Casos de personas que no hayan sido cristianas y que se hayan enterado que se hayan enfrentado con verdaderos demonios y hayan recibido enormes golpizas. ¿Se ha enterado de alguno en este tiempo que lleva en esta área? Cambio. Sí, profesor, me he enterado de varios, he estado ahí presente porque pues nos han derivado el problema. Me acuerdo de acá en la ciudad de Ensenada, yo llegué con mi colega a un servicio, el pastor Genaro López, y estaba ahí durmiendo y nos despertaron como a las 3 de la mañana, porque una mujer estaba endemoniada y había mordido a los hombres, ¿no? Los mordió, los moreteó, les pegó. Y pues no la podían controlar, entonces había ido el pastor porque la familia era oyente. Y luego el pastor me llamó, me dijo, pues ven, ayúdame, ¿no? Y sí, una muchachita menuda, así, delgadita, de, ¿qué será? Chaparrita, pero con una fuerza tremenda. Pues nosotros llegamos, la tenían encerrada en un cuarto y ya hubo un diálogo ahí. El espíritu del mal decía que era de él porque pues era la heredera de una línea de brujería y me dijo, y no me vengas con Biblia, me dijo, porque yo me sé la Biblia al revés y al derecho. Y le dije, te la sabes al revés y al derecho, pero la predicas al revés, ingrato. Y ahí empezó un diálogo ahí breve y se abalanzó, pero ya no tenía fuerza. Es muy curioso, profesor, cómo cuando el Señor apoya al hombre de Dios, a la mujer de Dios, los espíritus del mal se desvanecen y hasta se quejan y dicen, caray, pero yo debería tener más fuerza. Los he oído quejarse en inglés. I should make a power. Si no fuera por este support, o sea que hablan inglés, español y hablan en idiomas, ¿no? Pero pues el inglés lo entiendo un poquito. Qué interesante ver cuándo ocurre ese tipo de cosas. Hacemos Efesios 6:15. Bienvenidos a la congregación, el canal cristiano de Bello. De Spreaker, esto es La Mano Lampiña. Pastor Gamaliel, adelante, muy buenas noches. Buenas noches, profesor, un gusto enorme estar de nuevo con usted acá en el programa y particularmente el día de hoy que estoy en las afueras del templo aquí y corre un aire muy bonito. Para nosotros es una grande bendición acá en Mexicali, un día fresco. Y se puso muy interesante el programa de ayer, profesor, en el análisis de la armadura del cristiano. Y ahora contamos acá con la presencia de varios hombres y mujeres de Dios que bien pueden hacer excelentes comentarios y preguntas. Así que estamos listos, profe. Cambio. Bueno, ayer nos quedamos exactamente en el capítulo número 6, que es parte del eslogan del programa, en la frase de que no tenemos una guerra espiritual y tenemos lucha que no es contra carne y sangre. Imagínate